El fin de las certidumbres. Un libro de Ilya Prigogine. Continuación. Capítulo 9. Una vía estrecha. 1. Acabamos de ver que la irreversibilidad podría ser de origen cosmológico, estar asociada al nacimiento mismo del universo. Para la coherencia de nuestra postura es necesario que la flecha del tiempo, la diferencia entre el papel que desempeñan en el pasado y el futuro, forme parte de la cosmología, ya que constituye un rasgo universal, compartido por todos los actores de la evolución cósmica, vivientes o no. Pero los fenómenos irreversibles no cesaron con la creación del universo. Las reacciones nucleares continúan en el Sol. La vida prosigue en la Tierra. Los fenómenos irreversibles de hoy deben encontrar su explicación en la física clásica o cuántica de hoy, incluso si su punto de partida es cosmológico. Es la postura adoptada en este libro. Hemos vinculado la irreversibilidad con una nueva formulación probabilística de las leyes de la naturaleza. Esta formulación nos otorga los principios que permiten descifrar la construcción del universo de mañana. Pero se trata de un universo en construcción. El futuro no está dado. Vivimos el fin de las certidumbres. ¿Es acaso una derrota del intelecto humano? Estoy persuadido de lo contrario. Italo Calvino escribió una deliciosa colección de noticias cosmicómiques, donde Italo Calvino imagina seres que viven en una etapa muy precoz del universo. Se reúnen nuevamente hoy y recuerdan la época difícil, cuando el universo era tan pequeño que sus cuerpos lo ocupaban por completo. La imaginación de los posibles, la especulación sobre lo que podría haber sido, es uno de los rasgos fundamentales de la inteligencia humana. ¿Cuál habría sido la historia de la física de Newton si hubiera sido miembro de esa sociedad precoz? Habría observado el nacimiento y la descomposición de las partículas, la aniquilación mutua de materia y antimateria, el universo con sus inestabilidades y bifurcaciones, se le habría manifestado desde el comienzo como un sistema alejado del equilibrio. Hoy es posible aislar sistemas dinámicos simples y verificar las leyes de la mecánica cuántica y clásica, pero siempre corresponden a simplificaciones, idealizaciones. El universo es un gigantesco sistema termodinámico. En todos los niveles encontramos inestabilidades y bifurcaciones. En esta perspectiva, podemos preguntarnos por qué durante tanto tiempo el ideal de la física estuvo asociado con la certidumbre, es decir, con la negación del tiempo y la creatividad, tal como las preguntas plantean que los seres imaginarios de Calvino cobran sentido en la época cosmológica precoz en que el autor los insta. También los sistemas simples de la mecánica cuántica y clásica se refieren a nuestro universo más temprano. Análogamente, por decirlo así, la búsqueda apasionada de certidumbres que marcó la historia de la física
debe entenderse en el contexto de la historia europea en que la física clásica fue formulada. 2. ¿Cómo alcanzar la certidumbre? Es la pregunta fundamental de René Descartes en su interesantísimo Cosmopolis. S. Toulmin describe las circunstancias que llevaron a Descartes a buscar certidumbres. Destaca la situación dramática del siglo XVII, siglo de inestabilidad política y guerras de religión. Católicos y protestantes se mataban en nombre de dogmas y certidumbres religiosas. Descartes procuró hallar otro tipo de certidumbre, una que pudiesen compartir todos los humanos, independientemente de su religión. Ello lo condujo a transformar su cogito ergo sum en el punto de partida de su filosofía y a exigir que la ciencia se fundara en las matemáticas, única vía segura hacia la certidumbre. El programa de Descartes fue retomado y modificado por Leibniz, que intentó construir un lenguaje que permitiese desembocar en un acuerdo general y restableciera así la paz entre los hombres. En ciencia, la búsqueda de certidumbres encontró finalmente su expresión suprema en la noción de leyes de la naturaleza asociadas a la obra de Newton. Estas leyes han sido el modelo de la física durante 3 siglos. Existe una notable analogía entre el análisis que propone Toulmin acerca de la situación histórica y existencial de la búsqueda cartesiana y la actitud de Einstein hacia la ciencia. Este también pensaba que la ciencia permitía escapar de los tormentos de la existencia cotidiana. Comparó la vocación científica con el deseo ardiente que aleja al habitante de las ciudades de su medio ruidoso y confuso para dirigirse a las regiones apacibles de la alta montaña. Einstein tenía una concepción profundamente pesimista de la vida humana. Vivía en una época trágica de la historia, la del fascismo, el antisemitismo y las 2 guerras mundiales. Su visión de la física, triunfo último de la razón humana sobre un mundo falaz y violento, reforzó en el siglo XX la oposición entre el conocimiento objetivo y el ámbito de lo incierto y subjetivo. Con todo, representa a la ciencia de hoy, la concebida por Einstein, capaz de permitir que uno escape de las maldiciones de la historia. Tal como el habitante de las ciudades, el científico no puede escapar de las urbes polutas para refugiarse en las montañas. Las ciencias participan en la construcción de la sociedad de mañana, con sus contradicciones e incertidumbres. No pueden renunciar a la esperanza, pues, según palabras de Peter Scott, expresan de la manera más directa que el mundo, nuestro mundo, trabaja sin cesar para ampliar las fronteras de lo conocido y de lo que puede ser fuerte y de lo que puede ser fuente de valor, para trascender lo dado, para imaginar un mundo nuevo y mejor. Desde el prólogo de este libro he citado a Richard Tarnas. La pasión más profunda del intelecto occidental es encontrar la unidad con las raíces del propio ser. Esta pasión condujo a la afirmación prometeica del poder de la razón, pero también se la identificó con el drama de una alienación,
con una negación de lo que otorga significado y valor a la vida. Estoy convencido de que esta misma pasión puede conducir hoy en día a un nuevo tipo de unidad en nuestra visión del mundo y que la ciencia debe desempeñar un papel importante en esta construcción de una nueva coherencia. 3. Como mencionamos en el capítulo anterior, Einstein recibió en las postrimerías de su vida como homenaje una colección de ensayos que incluían una contribución del gran matemático Gödel. Este creía poder probar la equivalencia entre el pasado y futuro, imaginando la posibilidad de un viaje al pasado. En su respuesta a Gödel, Einstein rechazó la idea, fuese cual fuese la tentación de la eternidad. Aceptar la posibilidad de retornar al pasado equivalía a una negación de la realidad del mundo. Como físico, Einstein no podía aceptar esta consecuencia, sin embargo, lógica de sus propias ideas. En una nueva refutación del tiempo, el gran escritor Jorge Luis Borges expresa análoga ambivalencia. Concluye después de exponer las doctrinas que transforman el tiempo en una ilusión, and yet, negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo desgraciadamente es real. Yo desgraciadamente soy Borges. El tiempo y la realidad están irreductiblemente vinculados. Negar el tiempo puede parecer un consuelo o semejar un triunfo de la razón humana, pero es siempre una negación de la realidad. La negación del tiempo fue una tentación para Einstein, el físico, al igual que para Borges, el poeta. Einstein solía afirmar que había aprendido más de Dostoyevsky que de cualquier físico. En una carta a Max Born, escribió en 1924 que si tuviera que abandonar la estricta casualidad, en una carta a Max Born, escribió en 1924 que si tuviera que abandonar la estricta causalidad, preferiría ser zapatero, incluso ser empleado en un garito, antes que ser físico. La física, para pretender algún valor, debía satisfacer su necesidad de escapar a la tragedia de la condición humana. And yet. Cuando Gödel le presentó la última consecuencia de sus investigaciones, la negación misma de la realidad que el físico procura describir, Einstein retrocedió. Sin embargo, podemos comprender que Einstein se negara a aceptar que únicamente el azar pueda ser la respuesta a nuestras interrogantes. A igual título que el determinismo, el puro azar es una negación de la realidad y de nuestra exigencia de entender el mundo. Hemos intentado construir una vía estrecha entre estas dos concepciones que conducen a la alienación, la de un mundo regido por leyes que no otorgan lugar alguno
a la novedad y la de un mundo absurdo, sin causalidades, donde nada puede ser previsto ni descrito en términos generales. La búsqueda de esta vía es el tema mismo de este libro. Esta pesquisa ilustra el papel de la creatividad en la ciencia. Es curioso que la creatividad científica sea subestimada tan a menudo. Sabemos que si Shakespeare, Beethoven o Van Gogh hubieran muerto prematuramente, nadie hubiese realizado su obra. Y los científicos, si Newton no hubiera existido, algún otro habría descubierto las leyes clásicas del movimiento. Se percibe la personalidad de Clausius en la formulación del segundo principio de la termodinámica. Hay algo genuino en este contraste. La ciencia es una empresa colectiva. La solución de un problema científico, para ser aceptada, debe satisfacer exigencias y criterios rigurosos. Sin embargo, estos apremios no eliminan la creatividad, son sus desafíos. La misma formulación de la paradoja del tiempo es un ejemplo extraordinario de creatividad e imaginación humanas. Si la ciencia se hubiera limitado al estudio de hechos empíricos, ¿cómo habría podido pensar en negar la existencia de la flecha del tiempo? Y la negación de la flecha del tiempo no fue solo un sueño. La formulación de leyes simétricas con respecto al tiempo logró combinar las observaciones empíricas con la creación de estructuras teóricas. Por esta razón, la paradoja del tiempo no podía resolverse mediante el simple recurso al sentido común, ni por modificaciones ad hoc de las leyes de la dinámica. Ni siquiera bastaba localizar la debilidad oculta del edificio clásico. Era necesario que esta debilidad, la sensibilidad del caos determinista a las condiciones iniciales o resonancias de Poincaré, adquiriera un sentido positivo, que se convirtiera en el origen de un nuevo lenguaje, en la fuente de nuevas interrogantes físicas y matemáticas. Esta es la significación del diálogo con la naturaleza que identificamos con el conocimiento científico. A lo largo de este diálogo transformamos lo que a primera vista asemeja un obstáculo en estructuras conceptuales que otorgan una nueva significación a la relación entre el que conoce y lo que es conocido. Lo que hoy emerge es, por lo tanto, una descripción mediatriz situada entre dos representaciones alienantes, la de un mundo determinista y la de un mundo arbitrario sometido únicamente al azar. Las leyes no gobiernan el mundo, pero este tampoco se rige por el azar. Las leyes físicas corresponden a una nueva forma de inteligibilidad expresada en las representaciones probabilísticas irreductibles. Se asocian con la inestabilidad y, ya sea en el nivel microscópico o en el macroscópico, describen los acontecimientos en cuanto posibles sin reducirlos a consecuencias deducibles y previsibles de leyes deterministas. Tal vez esta distinción entre lo que puede ser previsto y controlado y lo que no puede serlo habría satisfecho la procura de inteligibilidad de la naturaleza que se encuentra en el centro de la obra de Einstein. En este proceso de construcción
de una vía estrecha entre leyes ciegas y acontecimientos arbitrarios, descubrimos que gran parte de nuestro mundo circundante hasta ahora se había deslizado entre las mallas de la red científica. Para retomar una expresión de Whitehead, discernimos nuevos horizontes, nuevas preguntas, nuevos riesgos. Vivimos un momento privilegiado de la historia de la ciencia. Espero haber comunicado esta convicción a mis lectores. Ilya Prigogine.